Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener en comunicación a Alejandro Rubin, cónsul honorario de Israel en Paraguay. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Estamos aquí a tu disposición. Un saludo para toda tu gran audiencia. Bueno, queríamos hablar contigo porque esta semana, específicamente este lunes 4 de mayo, se cumplieron 50 años de un suceso muy importante y del cual mucha gente ignora qué ha pasado. Hace 50 años, un 4 de mayo de 1970, tuvo lugar un atentado terrorista palestino contra la Embajada de Israel en Asunción, en Paraguay, de la cual salió muerta una persona y otra persona herida. ¿Qué es lo que tú conoces y nos puedes referir sobre este suceso histórico? Bueno, como así dices, en 1970 fue ese ataque terrorista. No es un ataque terrorista más, porque de hecho fue el primer ataque terrorista a una embajada de Israel. Imagínate que en ese momento, como no había peligro, Paraguay se consideraba un país bastante tranquilo. La embajada era solamente una puerta con cerradura doble en un edificio que se subía caminando por una escalera, un edificio de 2, 3 pisos, así que era algo muy simple. Después de eso sí empezaron la parte de seguridad. Tengo muchos detalles que lo escuché de primera mano de una víctima de 5 disparos, que fue la secretaria, la señora Diana Sabluk, y lastimosamente murió en ese atentado Edna Per, que una señora que era la esposa del segundo encargado de la embajada, era también diplomática israelí, con 3 niños. Y hoy día ese atentado, como fue tan impactante en el mundo, por lo menos diplomático israelí, cuando entras a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, a la mano derecha, la primera sala, hay una sala que es en nombre de todos los fallecidos diplomáticos en atentado, lleva el nombre de la sala Edna Per por este atentado. Bueno, ¿quiénes fueron los que cometieron ese atentado? Porque claro, estamos hablando de 1970, cuando no existían la mayoría de los grupos terroristas que hoy nos suenan. No era ni Daesh, ni Al Qaeda, ni Hezbollah, ni Hamas. Es así mismo. Fueron los que ejecutaron el atentado, fueron 2 jóvenes provenientes de la Franja de Gaza. Uno tenía 21 años, otro 20 años, y eran pagados o vinculados a la organización terrorista Al-Fatah. Según estuve yo leyendo y tenía conocimiento, no fue un atentado menor, no era gente dos lobos solitarios. Con ellos era un grupo de 7 personas. Y luego del atentado se le agarró a estos 2 que habían ejecutado el atentado, estuvieron presos en Paraguay y bueno, luego ya salieron, y particularmente no sé nada más de ellos. Pero sí, me había llamado la atención de que era un grupo de 7, es decir, que era un grupo preparado y por lo visto había dinero ya en esa época girando para el tema de atentados, porque traer 7 personas desde la Franja de Gaza en ese momento tuvieron que tomar varios vuelos. Uh-huh. Bueno, recordemos que Al-Fatah es el partido que gobierna en la autoridad palestina desde que esta existe. En esa época estaba Al-Fatah liderado por Yasser Arafat. Y estamos hablando del año 70, es decir, que solamente habían pasado 3 años de la guerra de los 6 días, con lo cual el tema de los territorios ocupados no era exactamente la agenda de este grupo, porque entre otras cosas este grupo se formó en el año 64-65 en Egipto, antes de la guerra de los 6 días. O sea que su objetivo era sacar a los judíos de Israel,
no solamente de algún territorio en concreto, sino de cualquier parte de Israel. Pero vayamos a un poco a la descripción. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cómo tuvo lugar este atentado? Mira, te voy a contar algunos detalles para no hacer tan largo. Eran días previos a Yom Ha'atzmaut. Se estaban preparando las invitaciones. Y estos dos muchachos habían ingresado, en primer momento no estaba el embajador. En ese momento que ingresaron y preguntaron por el embajador, se había acercado la señora Diana Sabluk, que era la secretaria del embajador. Diana Sabluk tenía también creo que 20, 21 años en ese momento. Y también se le acercó Edna Per. Ellas rápidamente se dieron cuenta que eran árabes y le habían dicho, pero efectivamente no estaba el embajador en ese momento, le habían dicho que no estaban y se retiraron ellos. Y luego regresaron después de 1 hora y minutos. Realmente ingresaron un poco después de que ya ingresó el embajador, se habrán quedado afuera observando. Y bueno, en ese momento Diana Sabluk estaba hablando por teléfono por el tema de estas invitaciones de Yom Ha'atzmaut, y ellos cuando entran, ya entran con actitud ya de agresión. Había un muchacho que también trabajaba en la embajada que medio les habló y cuando vio uno de los atacantes vio que Diana estaba al teléfono, ella dice, seguramente habrán pensado que yo estaba llamando a la policía, y inmediatamente ya abrieron fuego. La señora Diana Sabluk, señorita en aquel momento, muy joven, recibió 5 balazos. Por suerte para ella y para todos nosotros también, fueron 3 balas en el abdomen, después 1 bala en cada brazo. Ella sale al balcón a gritar por auxilio. Edna Pérez escucha todo el balagán que existe y sale y se encuentra frente a frente con uno de los atacantes que le hace un solo disparo al corazón, un disparo letal, y luego de eso estos terroristas salen corriendo. Uno de ellos, con la mala suerte para él, buena suerte para la justicia, entra en lo que sería una sede de policía sin darse cuenta, y el otro consigue subirse a un microbús o a un autobús y va hasta una ciudad cercana donde estaban residiendo, y luego de 2 horas fue apresado. Tuvieron una condena creo que de 13 años, en ese momento era una pena bastante alta, y salieron a los 9 años. Bueno, esos son los grandes detalles. Después hay muchos más mínimos detalles de quién le buscó quién estuvo presente, quién salió, quién entró. Pero básicamente eso fue el hecho. La embajada no se cerró posteriormente, el embajador se fue a Buenos Aires, desde ahí se le enseñó rápidamente a alguien de la comunidad a usar los telex, y bueno, las relaciones entre países siempre siguieron cordiales. Israel había sacado un comunicado de que confiaba en la justicia paraguaya, y así continuaron las relaciones. O sea que estos terroristas no se quedaron a buscar al embajador, se fueron antes de encontrarlo. Así mismo, el embajador estaba en la sede y no llegaron a ingresar hasta su cuarto. Creo que se precipitaron y ocurrió lo que ocurrió, y bueno, el embajador no fue afectado en este atentado. Luego tú comentabas que habían sido 7 personas, pero las que cometieron el atentado solo fueron 2, o 2 fueron los detenidos solamente. Mira, lo que se sabe es que llegaron entre 7 aquí. Yo no tengo registro de que a esos otros 5 se la apresó.
Llegaron entre 7, todos del mismo lugar. Obviamente hoy o en aquel momento se podía ver que fue algo inusual, pero no llamativo, nunca hubo un atentado. Es decir, por eso digo que el grupo era de 7, pero fueron presos estos 2 que ejecutaron el hecho. De los otros, yo particularmente no sé nada ni cómo continuó. Sé que no se les apresó aquí en Paraguay. Seguramente Israel creo que habrá hecho algún seguimiento posterior, del cual yo no me consta. Ujú. Bueno, cuando hablamos de Paraguay y las relaciones con Israel, según tengo entendido, han sido países amigos ya desde la propia votación de partición. Es decir, a partir del momento que en Naciones Unidas se da el visto bueno para la creación de un Estado judío, ¿no? Creo que Paraguay apoyó esa moción. Paraguay no solamente apoyó, se pueden hacer libros y es muy interesante el voto paraguayo porque ningún voto, creo que en ningún país fue fácil, todos tienen su historia de cómo fue, pero el voto paraguayo es muy interesante porque fue el voto decisivo. Con el voto paraguayo, Israel se vuelve Estado. Con el voto paraguayo, Israel obtuvo la mayoría necesaria. Después vinieron otros votos, cierto, pero ya no sabemos si esos votos como ya fueron sobre una decisión ya tomada, eh, si fueron cambiados. No sé si me voy a entender. Tal vez si Paraguay no votaba o ponía un voto neutro, los otros también. Pero con el voto paraguayo, digamos, se pudo levantar la voz de independencia y de creación de Israel. Así que no es un voto menor. O sea que me imagino que aquel 29 de noviembre del 47, cuando la gente estaba escuchando en la radio y estaban echando cuentas, fue justamente ese voto de Paraguay el que hizo gritar de emoción y alegría, ¿no? Así mismo, así mismo. Con ese voto se llegó a la mayoría. Ese es el voto, si hablamos acá que nos gusta hablar mucho de fútbol, ese es el voto para gritar gol. Ese es el voto para gritar hay un Estado de Israel. Uh-huh. Bueno, las relaciones diplomáticas desde entonces han sido buenas, pero no siempre ha habido una delegación diplomática en la propia capital de Paraguay, sino que a veces dependiente de otras capitales de la zona, ¿no? Mira, la embajada se mantuvo hasta que en el 2002, por razones presupuestarias de Israel, habían cerrado varias embajadas, no solo la de Paraguay fue afectada con ese cierre. Se hizo mucho esfuerzo diplomático de parte de Paraguay para que no se cierre. Paraguay siempre consideró un Estado amigo y hermano a Israel y viceversa. Y bueno, tuvieron que cerrar por razones presupuestarias hasta que y a partir de ahí las relaciones se mantuvieron con embajadas concurrentes, siempre muy buenas relaciones. Israel también cooperando con Paraguay a través de Mashaf. Hay muchos estudiantes que fueron a estudiar, hicieron una pasantía por Israel de varios institutos. Y eso es un tema que siempre, donde vayas, alguien estudió en Israel, hasta que se reabre la embajada en el 2013, la embajada de Israel en Paraguay. Y viceversa, también Paraguay luego abre una embajada. Primero Paraguay abre unilateralmente una embajada en Tel Aviv. Paraguay es el que da el primer paso. Y luego Israel abre la embajada acá en el 2013. Y Paraguay, con un gobierno saliente, decide cambiar la sede de la embajada a Jerusalén. Y luego el nuevo gobierno que tomó pose vuelve a pasar la embajada de Jerusalén a Tel Aviv y eso causa un cierre, una decisión por parte del gobierno israelí del cierre de la embajada de Israel en Paraguay.
Por tanto, las relaciones hoy están, en ese momento fueron muy tensas, en realidad fueron relaciones frías o casi sin relaciones desde el momento del cierre de la embajada de Israel en Paraguay, porque obviamente hubo un enojo por ese cambio de embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Y hoy las relaciones ya están un poco más normalizadas, ya tenemos un embajador concurrente que está en Uruguay, el embajador Joet Maguen, y yo aquí como cónsul honorario, cónsul a Cabot, con el honor de representarle también a Israel y ayudar en las relaciones a través del embajador que está en Uruguay, concurrente en Paraguay. No, fuera de las relaciones diplomáticas, ¿también hay relaciones comerciales con Israel? Hay muchas relaciones comerciales, una balanza comercial casi te diría 10-1 en favor de Paraguay. Paraguay es un gran exportador de carne a Israel. Creo que si no es el país, o en algún momento hace poco estuvo como número 1, habrá estado número 2 de cantidad de carne que consumen en Israel es proveniente de Paraguay. Eso llegó a una balanza comercial más o menos de 200 millones de exportación de Paraguay a Israel y una importación de 20 millones, 15 millones. Fue bajando un poquitito, subiendo, pero más o menos la relación es esa 10-1 o 9-1 en cuanto a balanza comercial a favor de Paraguay, gran exportador de carne y soja del mundo. Bueno, Alejandro Rubin, como ya has mencionado, tú eres el cónsul honorario de Israel en Paraguay desde hace 7 años, me comentabas antes, y lo que nos interesaba en esta ocasión era hablar de este suceso histórico, pero también aprovechando, te vamos a preguntar sobre la presencia judía en Paraguay. Tengo entendido que la comunidad no es muy grande y no sé si es muy antigua o no. La comunidad es cierto, pero antes de ir, de pasar ese capítulo, solamente algo que no es menor. Aquí, por ejemplo, ayer salieron en los diarios de gran circulación el hecho del atentado. Es decir, que es algo que se tiene aquí y bueno, cada 5 o 10 años salen las noticias. Pasando a lo que es la comunidad, es cierto, la comunidad en Paraguay es una comunidad muy pequeña. Históricamente nunca pasamos de 1000 personas, pero es una comunidad increíblemente activa, con un club social, tienen templos, participamos, los chicos participan de macabeadas continentales, van a Israel también. Es muy activa, así que tenemos una vida muy interesante aquí en ese sentido. Obviamente al ser tan chico también nos cuidamos mucho en eso. No te voy a decir que todo es color de rosa, donde hay 2 judíos hay 3 opiniones, pero bueno, entendemos que también es una cuestión de supervivencia y valoramos mucho eso. Bueno, y una última pregunta, no está relacionada exactamente con la comunidad judía, aunque sí con el tema que nos convoca, que es este del terrorismo, porque se ha hablado bastante que justamente en la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, pues hay una penetración importante de Hezbollah, especialmente a nivel de financiación, ¿no? Sí, eso es, están en varios informes, existen rumores y algunas pruebas de eso. Realmente aquí como en Paraguay, eso es en la triple frontera. Pero yo te cuento una cuestión personal. Yo viví en Ciudad del Este, en la triple frontera. El tema financiación, bueno, pasan por otras cosas que uno no ve, ¿verdad? Pero te cuento un tema no menor. El 90% de la gente que trabaja en Ciudad del Este, en la parte paraguaya, vive en Brasil. Así que todos los días está cruzando el puente y realmente
tenemos que hablar de triple frontera, tenemos que hablar de Brasil, Argentina y Paraguay, no solamente de Paraguay. No, no, está claro. Está claro que justamente esa circunstancia es la que favorece la situación de que sea muy difícil detectar este tipo de movimientos. Bueno, hemos hecho un repaso a un montón de cosas. Te voy a contar algo muy importante que ahora me acabo de recordar. Es un hecho no menor y una circunstancia que se dio el año pasado. El hecho de que Paraguay le declaró como grupo terrorista a los grupos más conocidos, pero así que esa declaración de los grupos terroristas también les perjudica a ellos en la parte financiera. Es decir, hoy los controles son mucho más fuertes, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues lo que estaba diciendo, que aprovechamos estas circunstancias de estas efemérides históricas de este atentado para hablar de otras cosas, del vínculo de Paraguay con Israel, de la comunidad judía, de la infiltración, la posible infiltración de grupos terroristas en el área, porque al ser una comunidad pequeña tampoco tenemos un contacto muy fluido desde España, pero queremos sentirnos más en estos momentos en que una pandemia nos alcanza a todos por igual, allí donde vivamos, con mayor o menor intensidad, pero todos estamos igual de sometidos a los caprichos de este suceso. Así que nos alegramos de poder hablar contigo, Alejandro Rubin, cónsul honorario de Israel en Paraguay. No sé si quieres agregar algo, si no nos despedimos. Nada más que se cuiden, quédense en casa. Sé que ahí en España tuvieron un momento muy duro y siguen pasando un momento muy duro. Como comunidad judío, todos nos sentimos y estamos pendientes de lo que les pasa a nuestros hermanos en todos los lugares. Así que fuerza y es el momento de estar todos juntos. Por ahí están en sus casas, averiguan un poco más de esta linda comunidad en Paraguay, muy activa y bueno, es momento de estar con los ojos en todos los lugares y estar atento a lo que pasa y sentirnos juntos como debemos de ser, cuidarnos unos al otro. Muchas gracias, Alejandro Rubin.